Hola Foodies, soy Estefanía Mata, creadora del método Foodie Bioenergetic y hoy os voy a contar qué pan es el más saludable. Así que, empecemos. Primero de todo, ¿sabéis cómo se hace el pan? El pan lleva, la receta tradicional, lleva 3 ingredientes solamente: agua, harina y levadura. Vamos a coger estos 3 ingredientes y los vamos a mezclar. Entonces con esto vamos a hacer una masa. Esta masa se va a activar gracias a las levaduras que hemos puesto y estas levaduras se han activado gracias al agua. Entonces todo esto va a pasar a un proceso que se llama leudado, ¿vale? El leudado es un proceso lento, ¿vale? Con eso os estoy hablando de unas 2 horas. Entonces lo que va a hacer esa masa es que va a empezar a esponjarse. ¿Cómo logra esponjarse? Pues porque las levaduras van a comer los azúcares que llevan la harina y luego va a coger también una parte de estas proteínas que es el nitrógeno y con eso lo que va a hacer es esponjar, va a crecer, ¿vale? De ahí viene la parte del gluten del pan, ¿vale? Esta proteína del pan es el gluten y al cogerla van a esponjar. Como ya os he dicho, este proceso es bastante lento, ¿vale? Entonces esto actualmente no se suele hacer, salvo que lo hagáis en casa o algunos tipos de panaderías especializadas ya no se hace. Entonces en la gran industria alimentaria se han creado nuevos procesos para acortar todo este sistema de producción. Entonces, ¿qué ha pasado? Como ya os he dicho, a las levaduras les encantan estos azúcares. ¿Qué hacemos? Pues le ponemos muchos más azúcares y entonces el proceso se acorta. Y luego, por otro lado, os he dicho que estas proteínas que lleva la harina de trigo, que es el gluten, ¿qué hacemos? Pues en vez de poner un poquito de gluten, ponemos bastante más gluten. Con eso también acortamos el tiempo. Y luego, no contentos con esto, le añadimos otra serie de ingredientes como podrían ser los gasificantes, que con eso lo que hacemos es que logramos que esta esponjosidad sea mucho más rápida que en el proceso natural. Y le ponemos otra serie de ingredientes a gustos del consumidor, como pueden ser grasas, como pueden ser sales o otro tipo de saborizantes según el pan. ¿Por qué os explico todo esto? Pues una vez entendido este proceso, lo que vamos a hacer es que vamos a ir viendo los distintos tipos de panes que tenemos para entender qué proceso tienen y por qué saben cómo saben y saber qué tipos de carencias nutricionales o de cosas positivas nos aportan. Hoy os he traído 5 tipos de panes, como podéis ver. El primero, el más habitual que podéis encontrar en todos lados, sería el pan de barra blanco, del baguette, que podéis encontrar en todos lados. Luego os he traído un tipo pan de molde, este especialmente sin corteza, a propósito. Luego otro que sería pues un pan un poquito ya pues con cereales, un poquito más integral. Luego os he traído este de aquí, que es un pan ya bastante más integral, de centeno, y este pan que es bastante típico de las zonas de Alemania y tal, que es un pan Wasa, es un pan que no lleva prácticamente levadura. Vamos a empezar analizando lo más sencillo, ¿no? Lo más evidente, que podría ser el color. Como podéis ver, en estos dos panes lo que más predomina es el color blanco. ¿Por qué es blanco? Pues a diferencia de los otros que tenemos por este lado, que son bastante más pardos, más oscuros, la harina, o sea, el ingrediente principal de un pan es la harina. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros cogemos una harina muy blanca, muy refinada, el pan que nos va a dar es un pan muy blanco. Si nosotros cogemos una harina más integral, menos refinada, con más parte de cáscara, nos va a dar un color mucho más oscuro. Vale, ¿y por qué tenemos este pan tan blanco? ¿Qué implica que sea tan blanco? Pues bueno, la diferencia principal es lo que decía, cuando nosotros cogemos un grano, ese grano tiene una parte de cáscara, entonces cuando nosotros la limamos, queda el grano al descubierto, eso luego ya lo molemos y generamos la harina, ¿vale? ¿Qué diferencia entonces tenemos entre estos dos tipos de panes? Sobre todo la fibra. Cuando nosotros estamos comiendo estos panes, los panes más blancos, tenemos muy poco aporte de fibra. ¿Qué implica que tenga poca fibra a nuestro cuerpo, a nuestro día a día? Pues implica que nos va a dar muy poca saciedad. Vamos a comer un poquito de pan y al cabo de muy poco rato vamos a volver a tener hambre. Entonces, una de las cosas importantes para que os vayáis quedando con las diferencias es que están mucho más refinados, tienen mucha menos fibra, ¿vale? Otra de las cosas que quiero que veáis es el tipo de esponjado que tiene este pan. Como podéis ver, el esponjado, lo que sería la burbuja, podéis ver que este pan tiene mucha burbuja. ¿Eso qué implica? Bueno, primero de todo, lo más sencillo es que pesan poquísimo.
El pan antiguamente no pesaba tan poco. ¿Por qué? Pues porque tenía mucha más cantidad de materia. Esto es fruto del resultado de lo que os comentaba antes, que al no tener un esponjado natural, un proceso de leudado natural, sino que lleva gasificantes, todo este tipo de burbuja es fruto de gasificantes, pues este pan lo que hacemos es que, por otro lado, estamos consumiendo mucha menos cantidad, estamos consumiendo más aire. Ahora tenemos el resto de panes que os he comentado antes, que, bueno, lo primero que decíamos, pues es la diferencia, los colores, ¿no? Mucho más oscuro, tiene mucha más fibra, ¿vale? Con eso nos va a dar más saciedad. Entonces tenemos tres tipos de panes que os he traído, ¿no? Este de aquí, que como podéis ver, a diferencia de este, quiero que os fijéis en el tipo de la cantidad de agujeritos, si queréis llamarlo así, agujeritos en donde pasa ese aire. Cuanto más agujero tenemos, menos pesa el pan, menos saciedad nos da. Este es un pan que podemos encontrar en bastantes supermercados que se están poniendo de moda, que tienen ingredientes de masa madre, que llevan semillas, y este también, lo que pasa que este es uno que es 100% harina integral de centeno. Y por último, este pan, que es un pan curioso, porque como podéis ver no tiene ningún tipo de volumen. ¿Por qué no tiene volumen? Pues porque no lleva levadura prácticamente. Al no llevar levadura, pues se ha quedado con esta forma. Una de las diferencias principales entre estos dos es el tipo de azúcares que llevan. Como os he dicho antes, una cosa es que lleven azúcares naturales y otra cosa es que metamos ingredientes como este azúcar añadido para que esponje mucho más rápido nuestro pan, ¿vale? Para que estas levaduras se activen mucho más rápido. Este es fruto, aunque parezca que son harinas similares, esta es 100% centeno y esta lleva un 15% de centeno, pero tienen un color bastante parecido. ¿Por qué? Porque este le han puesto melaza. Le han puesto un tipo de azúcar que es muy oscuro y tiñe el color del pan, entonces nos da la sensación de que es un pan mucho más integral de lo que es. Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de escoger nuestro pan. Ahora os voy a dar una serie de consejos para que sepamos escoger el pan y sepamos leer las etiquetas cuando vayamos a escoger este pan. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de escoger un pan es girarlo y mirar la lista de ingredientes. Yo siempre digo que un pan que viene en bolsa de plástico no es pan, ¿vale? O sea que ya podemos directamente descartar este, ¿vale? Entonces ya de los panes que vienen que están embolsados o que directamente vayamos a una panadería, tenemos que fijarnos o preguntar esa lista de ingredientes. ¿Qué estamos buscando exactamente? Buscamos que ponga harina integral. Me da igual que sea de trigo, de centeno, de espelta. O sea, lo que estamos buscando es que esa harina no esté refinada, que no le hayan quitado esa fibra, esa cáscara, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque nos va a dar más saciedad. Otro de los puntos importantes, que es ya solo cogerlo, vamos a intentar que ese pan pese, que no sea una cosa que podamos levantar fácilmente, porque eso nos va a indicar que ese proceso ha sido más lento y que está mucho más concentrado estos nutrientes que buscamos, ¿vale? Luego, por otro lado, muy importante, cuando vayamos a leer esos ingredientes vamos a intentar que no aparezca azúcar, que no aparezca jarabe, que no aparezcan almidones modificados, etcétera, porque esto lo que nos está diciendo es que este proceso ha sido mucho más rápido. Ahora luego os explico por qué es importante que ese proceso no sea así, que sea más tradicional. Luego, otra de las cosas que vamos a buscar que no estén son los gasificantes. Por lo mismo que decíamos antes, cuando hay un gasificante nos está diciendo que ese proceso se ha cortado mucho, ¿vale? Por último, un pan no debería llevar no debería llevar grasa, pero si lleva grasa, debería llevar alguna grasa que sea saludable. ¿Qué quiero decir con saludable? Aceite de oliva o como mucho aceite de girasol. Salvo esas dos, un pan no debería llevar ni grasa de palma ni elementos hidrogenados, no. Con ese tipo de grasas lo que estamos consiguiendo es que tenga una textura distinta y aparte de que nos acostumbramos el paladar, ese tipo de grasas son malas, nos afectan a nivel cardiovascular, ¿vale? Entonces vamos a intentar que nunca estén en un pan, ¿vale? Y por último también tenemos que fijarnos en la cantidad de sales que no sean demasiado elevadas. O sea, un poco de sal siempre está en todos los panes porque le potencia el sabor, pero que no sea una cantidad elevada.
¿Por qué es malo que acortemos ese proceso? Que os decía antes, luego os voy a contar por qué. Bueno, pues ¿por qué es malo? Porque a nosotros al poner ese tipo de azúcares y ese tipo de gasificantes, pensar que todo lo que nosotros comemos luego se digiere y pasa por nuestro intestino. Entonces, ese tipo de azúcares es muy probable que no los acabemos digiriendo del todo bien, y ese tipo de gas también infla nuestro intestino. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nosotros nos vamos a comer ese pan y nos va a caer pesado, nos va a hinchar un poco la tripa, nos va a dar gases. Entonces, muchas personas creen tener intolerancia o directamente celiaquía, cuando en realidad lo que les sienta mal es esa cantidad desmesurada de gluten, esa cantidad no apropiada de azúcares que les genera ese malestar. Entonces, a veces simplemente con escoger el pan más idóneo para nosotros se acaban los problemas. Por eso es tan importante que nos fijemos en todas las cosas que os he dicho para escoger vuestro pan más ideal. Bueno, os preguntáis cuál es el que yo consumo o el que yo recomiendo normalmente. Yo el que suelo recomendar es cualquiera de estos dos. Un poco va a gustos, ¿no? Pero este es el que suelo recomendar en la consulta y el que pongo prácticamente a todo el mundo. El pan de centeno, aparte de tener un índice glucémico, ¿qué es el índice glucémico? Paréntesis. El índice glucémico es lo que os hablaba de la saciedad, ¿vale? O sea, significa que nosotros vamos a comer algo y cómo de rápido eso lo absorbemos. Si lo absorbemos muy rápido, como un zumo de frutas, enseguida vamos a tener otra vez hambre. Pues si lo vamos absorbiendo poquito a poco nos va a dar sensación de saciedad y de menos hambre, ¿vale? Dicho esto, este pan tiene menos índice glucémico, es decir, se absorbe mucho más lento y por lo tanto nos da más saciedad. Eso me gusta bastante porque con nosotros cuando desayunamos, que es la hora que yo pongo este pan, pues hombre, es interesante que nuestro cerebro tenga durante el más rato posible más cantidad de actividad, más cantidad de energía, ¿no?, que nosotros le proporcionamos con el desayuno que hacemos. Entonces, este es el que más me gusta. Luego también a veces doy ¿vale?, para la gente que igual tiene más problemas de gases, etcétera, porque no lleva levaduras. Otra de las cosas que suelo decir es que el pan es importante que lo tostemos, no que lo quememos. O sea, no tiene que estar quemado, sino tostado. ¿Por qué es importante tostarlo? Porque cuando nosotros tostamos ese pan, creamos un proceso que se llama destrinado. ¿El destrinado qué significa? Pues que lo estamos digiriendo un poco antes, ¿vale? Todos los procesos que llevan un poco de calor están haciendo un trabajo que no le estamos pidiendo a nuestro estómago. Entonces siempre nos va a acelerar esa digestión y nos va a sentar un poco mejor, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos, yo me decantaría por cualquiera de estos dos. Este si os gusta una textura más crujiente y este si os gusta el pan un poquito más tradicional. ¿Te han gustado estos consejos? Pues tengo muchísimos más. ¿Dónde? En mi web, www.foodybioenergetic.com. Ah, y no te olvides de suscribirte a mi canal.